es evidente, ¿no? Entonces, también dije en otra de nuestras reuniones que es muy característico del Opus Dei la distinción de miembros, ¿no? Y otra cosa que también he comentado es que a la vuelta de los años, yo por lo menos he visto bastante claro que el fundador del Opus Dei no tenía una idea clara de lo que es un laico. Y que más o menos lo que él tenía en la cabeza era crear una institución de cristianos laicos, pero que funcionaran en el fondo como si fueran religiosos, es decir, con una serie de reglas, con una serie o sea, todo muy pautado, muy... Luego, de hecho, pues los primeros miembros del Opus Dei eran célibes, o sea, era como si fueran la versión del monje, pero de un monje urbano, ¿no? Luego más tarde se admitieron supernumerarios, gente casada, ¿no? Pero una vez que ya, por así decir, el núcleo duro o el núcleo principal, según el fundador de la Opus Dei, estaba ya asentado. Luego otra característica en donde se ve que el fundador de la Opus Dei en la cabeza tenía una mentalidad como de orden religiosa, pero sin ser orden religiosa, es que en muchas órdenes religiosas existe la figura del hermano lego. Los hermanos legos son aquellos que no son, por ejemplo, pensemos en los jesuitas o en otras en los franciscanos, ¿no? Son religiosos, pero que quizá no están, entre comillas, capacitados para funciones intelectuales de tipo, llámese teología, y entonces en vez de ser sacerdotes, son religiosos, pero no son sacerdotes y de alguna manera pues se ocupan de las labores materiales de ese convento o de ese monasterio. Entonces, ahí es donde aparece la figura de los agregados, numerarios, supernumerarios, agregados, ¿no? Y luego también hay otra cuestión que es el tema de las numerarias auxiliares. ¿De dónde salen las numerarias auxiliares? Bueno, las numerarias auxiliares salen porque, al fin y al cabo, el fundador del Opus Dei fundó el Opus Dei en función de lo que él conocía y de lo que él veía y de las ideas que él tenía y de los conocimientos de derecho canónico, de historia de la Iglesia, etcétera, que él tenía. O sea que eso, por otra parte, es normal. O sea que quiero decir que lo normal es que si él tenía unas experiencias determinadas, pues esas experiencias determinadas influyeran en su labor fundacional, puesto que él lo que tenía era que darle forma a un carisma y lógicamente él le daba forma a ese carisma a partir de sus conocimientos y de sus experiencias, ¿no? Yo, por ejemplo, hago un pequeño paréntesis. Aquí en España se suele decir que un político conocido de todos, que era Manuel Fraga Iribarne, y decían que Manuel Fraga Iribarne tenía el Estado metido en la cabeza, ¿no? Y eso era porque era un tío muy, muy erudito en materia legal, en materia jurídica. Cuando tenía 24 años se sacó las oposiciones de letrado de las Cortes de Franco. En fin, era un tío, siempre había sido, como él decía, que él siempre había sido el número uno en todas las oposiciones. Era un tío con una inteligencia muy, muy dotada, ¿no? Y eso le permitía, pues, en todo lo relativo al derecho administrativo, pues tener, como se decía vulgarmente, tener el Estado metido en la cabeza. Entonces, eso, extrapolándolo a otros ámbitos, podemos decir que, bueno, que en la medida en que una persona tenga muchos conocimientos, mucha experiencia, mucha vivencia, pues estará quizá más dotado para
tener más criterios de juicio a la hora de darle una forma jurídica a una institución. Manolo, ¿me equivoco en esto que estoy diciendo? Yo creo que es acertado, ¿no? O sea, es algo lógico prescindiendo de criterios políticos y de todo lo que sea. O sea, una mayor formación lleva a a tener más posibilidades de conocimiento y por tanto de dar una forma jurídica a algo. Yo me acuerdo que cuando a mí me hablaban del Opus Dei y todavía no me había hecho del Opus Dei, el subdirector del centro me dijo, mira Antonio, el Opus Dei es una familia. Bueno, y me dijo, pero no es una familia como la tuya o la mía, sino que es una familia al estilo de la familia del fundador del Opus Dei. Es decir, que en el Opus Dei se procura vivir como vivía el fundador del Opus Dei con su familia. Entonces, claro, ahí ya hay algunos elementos que también hay que tenerlos en cuenta. Y es que en la casa del fundador del Opus Dei, en Barbastro, cuando él era niño, pues su padre era un industrial pequeño de ese pueblo, y que, bueno, pues tenía servicio en su casa. Había varias personas de servicio, que eso, pues, a principios del siglo XX, a finales del siglo XIX, pues era algo, digamos, común en España. Luego, en España ha seguido existiendo lo que se ha conocido como el servicio doméstico. Por ejemplo, después de la guerra española, pues hubo, o sea, fue la salida de muchas chicas de pueblos pequeñitos que se habían quedado prácticamente en la ruina, sin recursos, familias numerosas en las que a lo mejor el padre había muerto en la guerra o algún hermano, en fin, o sea, unas situaciones trágicas, ¿no? Y durante esos años en España hubo un gran número de chicas que emigraron de sus pueblos y se fueron a trabajar en el servicio doméstico en las capitales de provincia. Claro, eso era un poco lo que, de alguna manera, al fundador del Opus Dei, después de la guerra, que es cuando ya empezó a configurar con un poco más de detalle jurídicamente el Opus Dei, le llevó a pensar en, dentro de las numerarias, un determinado tipo de numerarias que trabajaran en las labores del hogar, pero que no fueran empleadas del hogar, sino que fueran, como si dijéramos, como los hermanos legos, pero en femenino y enraizado con una mentalidad machista que había en España. Eso yo creo que eso no es cosa, eso ha existido hasta hace pocos años. Gracias a Dios que se está abandonando y se ha abandonado bastante, pero mucho, ¿no? Y todavía queda, ¿no? Pero esa mentalidad machista existía en España incluso entre las mujeres. O sea que las mujeres también tenían mentalidad. Bueno, Jordi y Manolo, yo creo que estaréis de acuerdo conmigo en eso. O sea que era una mentalidad que no era propia de varones solo, sino era una mentalidad generalizada. Sí, 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 tiene razón. Entonces, bueno, pues ahí tenemos el tema de las chicas que trabajan en el servicio doméstico, la idea de los hermanos legos o de las hermanas legas, que en vez de dedicarse a una profesión de tipo intelectual, pues se dedican a las labores de atención doméstica de las casas, en este caso de los centros del Opus Dei. El caso es que ahí ya yo me acuerdo que desde mis primeros momentos en el Opus Dei se nos decía que las numerarias auxiliares se dedican por vocación divina a las labores domésticas y que no es que trabajen
en casa ajena, como podrían trabajar las chicas que trabajaban en el servicio doméstico sino que trabajan en casa propia. Y por tanto, trabajan en casa propia porque es que es su casa, porque ellas no son ajenas al Opus Dei, sino que ellas son tan del Opus Dei como los demás. Y entonces, claro, eso a lo que lleva inexorablemente es a decir, bueno, estas mujeres son como nuestras madres, como nuestras hermanas, y a los numerarios se nos decía que teníamos que ver detrás de ellas a la Virgen María en su labor de ama de casa de Nazaret, ¿no? O sea, donde ahí pues estaban San José y Jesús, y ella era el ama de casa, que eso pues también es un poco un invento, porque realmente para saber cómo era la vida de María, José y Jesús, lo que hay que hacer es estudiar arqueología o historia, porque en los evangelios no se dice apenas nada, entre otras cosas porque los evangelios, su función no es hacer una crónica periodística, sino plantear la buena nueva, ¿no? Que es el evangelio. Bueno. Entonces, claro, ahí tenemos una situación que es que lo lógico, que de la misma manera que mi madre, por ejemplo, no tenía sueldo por ser ama de casa, pues las numerarias auxiliares, pues lógicamente, lo lógico es que no, vamos, era implanteable que cobraran un sueldo. De la misma manera que mi madre no escatimaba horas en la atención a mi hermano, a mi padre o a mí, pues las numerarias auxiliares no escatiman horas en la dedicación al centro, tanto si son 2 como si son 14 o 16 horas, que es lo que han trabajado durante años muchas numerarias auxiliares. De la misma manera que mi madre no tenía vacaciones, las numerarias auxiliares no tenían vacaciones. De la misma manera que mi madre no tenía seguridad social, las numerarias auxiliares no tenían seguridad social. O sea, aquí lo que ha habido es un planteamiento erróneo al decir, primero, que tienen como vocación una dedicación laboral a una determinada institución que no, o sea, que no les acoge lo más mínimo en su protección social. Es decir, que por ejemplo, de la misma manera que los sacerdotes en cualquier diócesis tienen seguridad social, pues las numerarias auxiliares no tenían seguridad social. Entonces, claro, ahí la idea equivocada de que el Opus Dei es una familia, pues ha llevado a entender un modo muy sui generis de entender lo que es una familia. Es decir, ahí siempre se ha entendido que el Opus Dei es familia en la medida en que a mí me conviene que sea una familia para esto y para esto, pero luego para otras cosas no. O sea, por ejemplo, una cosa que en el Opus Dei no sucede es el amor incondicional que existe en la familia. O sea, si hay algo característico de la familia es el amor incondicional. O sea, un hijo de una familia puede ser drogadicto, puede ser lo que sea, pero en su casa se le quiere. O sea, en el Opus Dei, digamos que te quieren bajo unas condiciones. Si esas condiciones no empiezan a flaquear o ellos creen que empiezan a flaquear, ya te ponen, te largan. O sea, entonces, quiere decir que ese amor no es incondicional. Hay un momento fundamental en todo el tema de las numerarias auxiliares, y es cuando una ex numeraria auxiliar francesa llamada Catherine Tissier puso una denuncia penal contra el Opus Dei en Francia y le ganó. Y entonces, claro, le ganó ahí, lo que denunciaba era, pues eso, explotación laboral, o sea, ni seguridad social, ni vacaciones, jornadas de 14 y 16 horas diarias extenuantes, nada de atención médica,
cuando alguna numeraria auxiliar decía que estaba literalmente agotada, le decía, no, tú, si fueras madre, nunca te agotarías de atender a tus hijas. O sea, cosas de estas, pero tremendas, ¿no? Entonces, claro, esta numeraria auxiliar francesa, Catherine Tushier, que los que queráis consultar la sentencia, la tenéis en Opus Libros, pues la podéis leer porque es una sentencia que está traducida, además. Pues, claro, cuando esta numeraria auxiliar ganó ese pleito, eso marcó un antes y un después, porque a partir de ese momento, en otros países, y concretamente en España, empezaron a ver que, que el tema de las numerarias auxiliares, tal y como estaban, no tenía mucho futuro, ¿no? Y entonces, muy tímidamente, y luego de modo progresivo cada vez más, empezaron a darlas de alta en la seguridad social, aunque con fraude, porque ahí lo que hacían era darlas de alta y figuraban una serie de horas de dedicación legalmente, aunque en realidad eran muchas más las que trabajaban, ¿no? Y luego, pues, también, en vez de darles un sueldo, les decían, oye, como tú eres numerario auxiliar, tu sueldo, lógicamente, se lo das a tu familia. Entonces, pues ahí lo único que había era un apunte contable, en donde había una entrada y una entrada, pero luego ese dinero en negro terminaba otra vez en la caja. O sea, muchas cosas de estas, ¿no? Y, por ejemplo, os puedo decir una cosa. Con motivo de la denuncia de las 43 numerarios auxiliares de Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay, claro, esto ha trascendido mucho, porque ya se ha hecho eco de esto Netflix, la CNN, la BBC, todas las televisiones y radios españolas. Por supuesto, en el cono sur de América esto es noticia. El Congreso de los Diputados de Argentina ya ha tomado cartas en el asunto y para llevar a cabo investigaciones respecto del Opus Dei. O sea que, bueno, y sin ir más lejos, hay una denuncia en el Vaticano. O sea que, entonces, claro, con motivo de todo esto, pues lo primero que hizo el prelado fue hacer una reestructuración de tipo territorial de todos esos países. Y entonces cambió de arriba a abajo la estructura del Opus Dei de estos países, quitó de los cargos a todas las personas que estaban ahí involucradas y puso gente que aparentemente no tenía ninguna vinculación con todo este escándalo, ¿no? Y el nuevo conciliario, una de las cosas que ha hecho a través de la Oficina de Información del Opus Dei de Argentina es sacar una especie de vademecum de preguntas y respuestas en donde se hacen una serie de preguntas y se responden una serie de respuestas. Es curioso porque una de las preguntas que se plantean ahí es si esas numerarias auxiliares cobraban o no cobraban. Y la respuesta es que, por supuesto, cobraban. Pero claro, ahí lo que hay que plantearse es lo siguiente. Vamos a ver. Si a mí, Antonio Moya, durante 42 años me han estado diciendo que lo lógico es que no cobren porque son mujeres que trabajan en su propia casa, en su propia familia y como madres de familia, y que por tanto no tiene objeto que cobren porque la relación que ellas tienen no es una relación laboral. Y si eso es lo que se ha estado predicando en el Opus Dei durante toda la vida, ¿cómo es que ahora defienden a capa y espada que sí, que cobran y que siempre han cobrado? ¿Vale? O sea, una de las dos cosas no es coherente, porque si tienen que cobrar, resulta que todo el planteamiento teórico de las numerarias auxiliares, que está por activa y por pasiva escrito en los documentos del Opus Dei, no tiene sentido. Entonces, lo que tienen es una relación laboral. O sea que
Y luego ahí, como digo, hay trampas además, porque falsean las horas de dedicación, falsean los datos a la seguridad social, falsean las vacaciones, falsean todo, ¿no? Yo creo que hay una novela de una autora, me parece que es norteamericana, que se llama Margaret Atwood, que todos la conoceréis, que se llama El cuento de la criada, del cual se ha hecho una serie, no sé si es de Netflix o qué, bueno, yo he visto los 4 primeros temporadas, y esta mujer, yo vi una entrevista que le hicieron, una entrevista larga, que le hicieron con ocasión de un premio importante que le dieron, en donde ella decía que el cuento de la criada, por muy espeluznante que parezca, ella lo hizo a base de recortes de periódicos, es decir, de situaciones reales aparecidas en periódicos. Hombre, esta mujer luego ha hecho una novela, le ha dado una estructura, un argumento, un guión, pero lo que ella decía en la entrevista es que todo lo que supone la novela del cuento de la criada tiene un soporte real, de la vida real. Hombre, yo no sé si esta mujer habrá tenido conocimiento o no de lo que son las numerarias auxiliares, pero yo cuando vi esta serie, sobre todo teniendo en cuenta ese detalle de que todas las criadas visten de uniforme, van de 2 en 2, siempre van acompañadas, nunca se las deja solas, todo eso todo eso sucede en el Opus Dei y ha sucedido durante, por lo menos desde los años 40. Y o sea, todo eso ha sucedido, ¿no? Hay una cuestión también interesante a decir de esto, y es que de la misma manera que el Opus Dei recluta numerarios en la universidad a base de fijarse en los que tienen mejores notas y hacerse el encontradizo y invitarles y tal y esto, pues el Opus Dei ha contado con la ayuda de los... ¿No, ¿se me oye bien? Sí. Oye, no sé si me estáis oyendo. Yo te oigo, no te oímos bien, no te preocupes. Y ha aparecido una ventanita que, a ver. O sea, el Opus Dei, por ejemplo, ha contado con la inestimable ayuda de un montón de sacerdotes diocesanos que se han prestado a colaborar para conseguir chicas de pueblos pequeñitos aquí en España que pudieran ir a trabajar a los centros del Opus Dei en el servicio doméstico. Claro, eso es aprovecharse también de los sacerdotes para reclutar numerarias auxiliares. Ahí se cuenta con otro agravante importante, que es aprovecharse de personas vulnerables. Yo hace poco he leído un artículo de una teóloga, que ya os lo pasaré si estáis interesados, donde habla de los abusos de poder y de conciencia en la Iglesia. Y esta mujer dice que hay que prestar atención no solo a los abusos sobre menores, sino a los abusos hacia personas vulnerables. ¿Quiénes son las personas vulnerables? Pues las personas vulnerables también pueden ser adultos. También pueden ser adultos. Por ejemplo, un chico o una chica joven de 15 años, de 16 años, de 20 años, evidentemente es más vulnerable que una persona de 40 años. Eso salta a la vista. ¿Por qué? Pues porque a una persona de 40 años ya es más difícil hacerle comulgar con ruedas de molino, ¿no? Sin embargo, a los 20 años
se tienen una serie de ilusiones y de ideales que pueden ser aprovechados de una manera torcida, ¿eh? Y eso es algo que el Opus Dei lo viene haciendo. O sea que, por ejemplo, eso que hacen los jesuitas, de que cuando alguien se presenta diciendo que quiere ser jesuita, le dicen, mira, tú vete, haz una carrera y cuando la hayas acabado, vienes y ya hablamos, ¿no? O sea, eso yo entiendo que eso es lealtad. ¿Por qué? Pues porque no es lo mismo que un chaval o una chica de 15 años quiera enfocar su vida de una manera determinada a que lo haga con una cierta madurez, ¿no? En el Opus Dei, para ser del Opus Dei, lo único que hacía falta era tener 14 años y medio. O sea, con 14 años y medio ya podía ser del Opus Dei. Claro, cuando el Opus Dei fue transformado en prelatura personal y cuando salió el nuevo Código de Derecho Canónico, en donde se decía que la mayoría de edad en la Iglesia son los 18 años, entonces no, ya quedaba patentemente fuera de la ley el que un chico o una chica se pudiera hacer del Opus Dei con 14 años y medio. Entonces se inventaron la figura del aspirante, que en realidad no es jurídicamente del Opus Dei, pero a todos los efectos se viene haciendo lo mismo que se hacía antes, que es un chico de 13 años, el irlo metiendo poco a poco, a los 14 años y medio se hace el Opus Dei como aspirante y luego a los 18 años, si se ha logrado mantenerlo, pues ya pasa a ser numerario. Y con las chicas igual. O sea, esto es un poco fraude porque de alguna manera es como encarrilar por un camino determinado y sin posibilidad de otras aperturas a gente que es vulnerable, porque es jovencita, porque no tiene suficiente madurez, ¿no? Pero sin embargo, la vulnerabilidad también afecta a los adultos, según dice esta mujer en ese estudio que os mandaré. ¿Por qué? Pues porque la vulnerabilidad se puede generar. O sea, si una persona a los 18 años o por ahí se mete en el Opus Dei y, como decía el fundador del Opus Dei, de lo que se trata es de ponerlo en un plano inclinado, pues poco a poco esa persona va siendo configurada de tal manera que cosas que a lo mejor en una situación normal le habrían parecido chocantes, pues después de varios años de vivirlas sin un sentido crítico, porque en el Opus Dei está prohibida la crítica, pues esa persona termina pensando de otra manera. Entonces podemos encontrarnos con gente adulta, mayor, que está programada, ¿eh? O sea, está literalmente programada, ¿eh? Yo eso lo he podido ver en gente mayor, o sea, que no son incapaces de tener un poco de sentido crítico porque están programados. Incluso yo he notado en bastante gente de Opus Dei que hay como cierta aversión a pensar, y a plantearse cosas, ¿no? Cierta aversión. Por eso, para mí, la actitud de las 43 exnumerarias auxiliares, que son personas que las captaron muy jovencitas, algunas de ellas con 12 o 13 años, ¿no? Que les prometieron un futuro profesional impresionante en el sector de la hostelería, etcétera, y que al final todo lo que les prometían de estudiar y de promocionarse profesionalmente quedó en nada, porque las dedicaron a trabajar como esclavas un montón de horas diarias sin seguridad social, haciendo fraude en aspectos laborales, etcétera.
Pues yo creo que todo eso es monstruoso, y más todavía si viene de una institución de la Iglesia. Y lo que me parece sensacional es que estas mujeres hayan tenido ese coraje de plantarle cara a una institución poderosa, como es el Opus Dei, porque el Opus Dei sigue siendo poderoso. Quizá ahora tenga menos poder fáctico, porque gracias a Dios con el Papa que tenemos, pues esto se ha cortado bastante, pero sigue teniendo mucho poder económico, mucho poder en instituciones, poder entre los políticos, entre los jueces, o sea, quiero decir que ahí sigue, sobre todo sigue teniendo mucho dinero, porque el Opus Dei, pues a la vuelta de los años ha generado todo un entramado de conseguir dinero y bueno, pues eso da poder, ¿eh? Por eso a mí me parece sensacional que haya habido estas mujeres que le hayan plantado cara, ¿no? Creo que es algo impresionante, que lo que no hemos logrado hacer otras personas que teóricamente a lo mejor quizá podríamos haberlo hecho de una manera más, hombre, porque siempre se ha pensado que los que tenemos una formación universitaria pues tenemos más medios de conocimiento para llevar a cabo cosas, y que quizá una de las características de la pobreza es el no tener conocimientos, ¿no? O sea, porque la información es poder, es poder, ¿eh? Y que haya habido unas mujeres que viniendo de un medio social humilde, ¿no? Porque bueno, pues han estado trabajando como numerarias auxiliares, pues, o sea, que hayan plantado a nivel mundial, ¿no? Esto es algo que a mí me parece que es extraordinario, ¿no? Yo hablaba hace poco con una periodista argentina que va a sacar un documental importante sobre este asunto, y que está elaborándolo desde hace años. Y bueno, pues digamos que hay dos países, o sea, está por un lado los 4 países estos, y luego México es otro país que en donde también se está empezando a mover esto de una manera más seria, ¿no? Y bueno, yo creo que en la Santa Sede no tardará mucho sin que haya noticias sobre este tema, ¿no? Porque ha habido una serie de reestructuraciones durante este verano en el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, que es el que lleva todo este tema, ¿eh? Ahí hay una figura clave, que es el cardenal O'Malley, que tiene un prestigio increíble, porque este cardenal americano de Estados Unidos, lo primero que hizo cuando fue nombrado obispo fue vender el palacio episcopal y dar el dinero a los pobres e irse a vivir a un piso humilde, ¿no? Con lo cual, pues, digamos que es un hombre que habrá perdido mucha riqueza, pero tiene un prestigio incontestable, ¿no? Porque ha puesto en práctica el Evangelio en el sentido más literal, ¿no? Bueno, esta es una introducción que no ha sido breve, como me lo temía, pero yo ya doy paso a Claudia, que es una de las protagonistas de este asunto, ¿no? Y bueno, pues nada, Claudia, tú tienes la palabra. Abre el micrófono, Claudia. Ahora. Bueno, sí. Bueno, yo voy a contar un poco cómo fue mi historia, breve. En 1979, cuando yo tenía 13 años, fueron de la escuela hotelera, ISIET se llamaba en ese momento,
que era Instituto de Capacitación para Estudios Domésticos, a conocerme. Yo a través de una señora que tenía una sobrina numeraria, me hicieron conocer este colegio. Bueno, fueron a mi casa a conocerme a mí y a mi familia. Yo vivo más o menos, en ese entonces vivía a 3 horas de la capital federal de Buenos Aires. Ahí fueron, me explicaron, y lo que ahora, después de haberme ido de la obra del Opus Dei, me di cuenta esto, cómo ellos me manejaron. Por ejemplo, en ese momento me dieron una estampa del siervo de Dios, porque en ese momento era siervo de Dios, Monseñor Escrivá de Balaguer. Y me dijeron que todo esto iba por sorteo, que yo tenía que rezarle. Bueno, yo le recé y se ve que salí sorteada, pero la cosa no es así, porque después, al pasar los años, yo vi esto como ellos iban captando a la gente. Eso lo vi y lo experimenté yo en vivo, porque yo también buscaba gente para el Opus Dei. Bueno, y lo que me llamó la atención es que ellas fueron en el 79 y en enero del 80 yo ingresé con mis 14 años recién cumplidos a esta escuela hotelera. Enseguida me dieron un uniforme y lo primero que me hicieron es ir a trabajar. O sea, me llevaron a secar vasos, todo eso. Bueno, y después, bueno, yo estudié en esta escuela, no fui enseguida del Opus Dei, porque yo no veía que eso fuera para mí. Estuve 3 años en esa escuela y después me mandaron a hacer las prácticas laborales, así llamaban, a una residencia de mujeres del Opus Dei en Buenos Aires. Ahí en las prácticas laborales fueron cuando ellos se acercaron más a mí y empezaron a coaccionarme, a decirme que yo tenía vocación de numeraria auxiliar, cosa que yo no veía. Y el sacerdote, en una meditación, dijo en una iglesia, dio una charla, nosotros, digo, en la obra se le decía meditación, dijo que no había nacido hombre para una numeraria auxiliar. Yo en ese entonces tenía 16 años más o menos. Y después cuando fui al confesionario me dijo que eso lo había dicho por mí porque yo me resistía a ver la vocación de numeraria auxiliar. Y yo decía, yo no veía nada. Entonces, y seguían así, tanto este sacerdote como una numeraria auxiliar que era amiga mía, me venían tocando el tema. Hasta que, bueno, yo dije, ¿cómo puede ser que yo no vea y los otros vean que yo tengo vocación? Y bueno, ¿cómo le puedo decir a Dios que no? Entonces, bueno, yo pedí la admisión como numeraria auxiliar, pero por este motivo, porque los demás veían lo que yo no veía. Y bueno, estuve así 17 años y medios. El Opus Dei lo que hace cuando vos estás adentro es como dijo Antonio, vos sos una familia, sí, sos una familia, o sea, ¿por qué duré tanto, 17 años? Porque la pasábamos, sí, hubo muchas cosas que la pasábamos bien y otras la pasábamos, como en toda familia hay cosas que uno no pasa bien. Pero yo lo que tenía diferente a las demás auxiliares que tenía el apoyo de mis padres. Mis padres, desde que ingresé al colegio este de Bellavista, que se llama ISIET, y después pasó a llamarse ICES, ellos siempre me acompañaron en el trayecto de mi vida. Entonces ellos me iban a visitar, todo eso, yo estaba muy contenida por mi familia. Y en cambio hubo otras chicas que no, que esto no veían a su familia por 3 años, 4, todo eso. Y mis padres empezaron a colaborar con el Opus Dei, llevando cosas, consiguiendo cosas, por ejemplo, rosales, cosas del campo. Yo soy de una ciudad chiquita, chiquita.
Y mi mamá siempre pidió, cuando veía cosas bien, ella pedía y daba. Hasta regalaron bicicletas, de todo. Entonces mi mamá y a mi papá lo que les afectaron es esto, que cuando llegaban las fiestas de Navidad o de Año Nuevo, que yo no podía ir, porque yo le decía que yo había formado una nueva familia, ¿no? Y todo eso le empezó a costar a ellos. A mí también, por supuesto, me costaba porque éramos muy unidos con mi familia. Pero bueno, seguía pasando el tiempo y había cosas que a mí no me cerraban. Yo me había tomado en serio esta vocación y ellos decían que éramos cristianos en medio del mundo, por ejemplo, una de las cosas. Y yo veía cosas que no eran de cristianos en medio del mundo. Por ejemplo, esto que no recibíamos sueldo o que teníamos que dar cuenta cuando ellos nos daban por ahí plata para el colectivo o para algunas cosas, nosotros teníamos que rendir cuenta de esa plata. Y después hubo un año me parece que fue en 1999 por ahí, que a nosotras nos bancalizaron. O sea, a mí me hicieron algunos aportes, pero hay muchos aportes que yo no lo tengo hecho. Y cuando nos bancalizaron, que nos dieron la tarjeta para ir a cobrar, uno cobraba su sueldo y después entregaba a la directora el dinero en dirección. ¿Qué pasa? Que estas directoras, a mí por ejemplo, me pidieron la clave de la tarjeta. Entonces yo ahí le dije, pero no, si somos cristianos común y corriente, y yo como una cristiana, si tengo que entregar mi sueldo, lo voy a entregar. Y así hacía. O sea, yo tenía algunas actitudes medio así, no sé si rebelde o propia de mí. Después, a mí me había enganchado también esto de que de 100 almas nos interesan las 100, que decía el fundador del Opus Dei. Y después me di cuenta que no era tan así, porque por ejemplo, a mí me mandaron cuando estuve acá en Rosario, que es donde vivo actualmente, a colaborar en un hogar de huérfanos, porque en ese hogar de huérfanos había una persona del Opus Dei. Entonces me dijeron, mire, usted vaya a dar clases de manualidades, pero de ahí, de ese hogar del huérfano, no van a salir vocaciones. O sea, cómo ellos seleccionaban a la gente. Yo igual, de todos modos, no me quedé con eso, sino que traté por mi cuenta de ayudar a esas chicas del hogar del huérfano, que eran chicas de 14 años, 13, 15. Pero bueno, ahí me di cuenta que acá algo no funcionaba bien. Y después también que el ambiente de familia, a nosotros nos vivían cambiando de residencia. Ahora estabas unos meses o un año en una residencia, después te cambiaban a otra más chiquita y así. Y en algunas no se vivía ese ambiente de familia que yo trataba de inculcar y me preocupaba, como decía Antonio, que decían ellos que éramos como la Virgen María y trataba de hacer ese ambiente y trataba de mimar a los que estaban del otro lado, ya fueran varones o mujeres, haciéndole pasar, por ejemplo, si era un cumpleaños, me desvivía en hacerle diferentes cosas. Pero después todo se tornó raro, porque en muchos lados no se vivía el espíritu del Opus Dei, y no era así. O sea, que nos pasábamos trabajando. Y a uno le decían, bueno, usted es el apoyo del padre, al padre le llamamos al actual prelado del Opus Dei. En ese momento, cuando yo estaba, era Álvaro del Portillo y después fue Javier Echeverría. Bueno, yo me retiré del Opus Dei en el 2002, o sea, cuando todavía estaba Javier Echeverría. Pero bueno, esas fueron así, estoy dando como un pantallazo de mi vida. Ellos, a lo que voy que ellos mienten cuando dicen que no se recluta gente, y es verdad que se recluta gente, porque, por ejemplo,
yo he visto sacerdotes cuando estuve en esta escuela, después volví a esta escuela como instructora y daba clases, y vi sacerdotes de distintas provincias que llevaban chicas para que iniciaran este colegio. Y después ellas, bueno, ellas y yo me incluyo en ese momento, seleccionábamos a las chicas. O sea que ahí está, si hay una selección, se mintió de que 100 almas nos interesan las 100. O sea, porque se hacía una selección de personas. O sea, se va buscando a la gente para que trabajara en las diferentes escuelas o diferentes residencias del Opus Dei. Yo al salir también me di cuenta, yo la pasé bien en la obra, pero estaba como en una burbuja, como que manipularon realmente mi conciencia, que no me daba cuenta de lo que estaba viviendo a mi edad. Después, bueno, esa burbuja explotó y realmente vi y me enteré de un montón de cosas que estoy impresionada, que han pasado muchas de las 43, que cada una tiene su relato, que si quieren pueden ir al Google y buscar o a Opus Libro, poner ya las 43 ex numerario auxiliar y ahí ya van a ver las diferentes historias y los diferentes relatos de cosas que pasaron las demás. O sea, uno estaba cómodo ahí, pero también es verdad que uno trabajaba incansablemente, los horarios eran muy estrictos, uno pasaba de una actividad a la otra. Sí teníamos mínimos descansos de media hora que ellos le llamaban tertulias, en las cuales se tocaba la guitarra o se contaba cosas, sucesos del momento. O también se hablaba de esto, del apostolado, de buscar gente, ¿sí? También esto de las vacaciones. Vacaciones se le decía a los cursos anuales. Los cursos anuales, tanto para los numerarios, numeraria y para nosotras, los nuestros eran diferentes al resto de los varones y de las demás mujeres, porque nos íbamos 45 días a otro lugar o a un campo o a otra ciudad, y esos 45 días no es que viva la pepa a tomar sol. Nos levantábamos también temprano, se limpiaba la casa donde nosotros estábamos viviendo, teníamos charlas de doctrinas que la daba un sacerdote, teníamos otras charlas que las impartía alguna numeraria que dirigía esas supuestas vacaciones, y también teníamos alguna excursión, pero era todo así, era también trabajo. Después, ¿qué más les puedo contar? Sí, nuestros horarios eran muy estrictos, muy, muy estrictos. Pero eso. Y a ver qué más, no sé, a ver qué. Bueno, lo que a mí me impresionó cuando salí, les voy a contar, es yo me fui del Opus Dei en el 2002 y después de mucho tiempo una ex numeraria auxiliar me buscó, que se llama Lucía. Lucía fue a mi pueblo, dio con mis padres y ella viajó a Rosario y bueno, ahí me contó todo la cantidad de gente que se fue del Opus Dei, y entonces yo ahí comprendí, digo, acá algo raro pasa, porque se fueron muchísimos sacerdotes, numerarias, numerarios, o sea, esto no es algo normal, y bueno, y yo también me fui. Yo trabajé acá en Argentina, se llama la Comisión Regional, que es la sede central del Opus Dei en Argentina. Y ahí tuve la oportunidad de conocer a muchísimos numerarios y directivos del Opus Dei. Y que también me enteré que muchos de ellos también se han ido del Opus Dei. Entonces yo digo, bueno, acá algo raro, no soy yo la única loca, por decirlo así, que he dejado el Opus Dei. Y bueno, ahora yo sé que hay muy pocas vocaciones, o sea, casi no hay, mejor dicho,
y que en estos centros son poquitas las numerarias auxiliares que hay y que van señoras a ayudar en las diferentes actividades. Bueno, a lo que en mi época éramos un montonazo. Por ejemplo, en una residencia éramos más de 50 mujeres trabajando. Para el otro lado eran casi 100, contando la comisión regional y el centro de varones. Y ahora sé que estos centros están casi vacíos y hay muchos centros, residencias del Opus, que se han cerrado. Es así. Bueno, entonces, yo también invité, hoy justo Antonio habló de México, ¿sí? De esta situación de México, e invité a un exnumerario mexicano que está acá entre nosotros, que se llama Guillermo Treviño, que a mí me gustaría que él hable de la relación laboral de las personas del Opus Dei que trabajaron para el Opus Dei. Marcelo está ahí. Hola, Marcelo. A ver, saca el micrófono. Ah, sí. Porque... Ya, ¿me oyen? Sí, sí, sí. Sí, Sí, ¿Qué tal? Buenas tardes. Aquí en México va a dar la 1 de la tarde. Soy Guillermo Treviño Alemán, vivo en la Ciudad de México. Fui numerario casi 26 años, principalmente viviendo en la Ciudad de México. Y trabajé de esos casi 26 años que estuve, trabajé la mitad o más, como 20 años en labores del Opus Dei, también en comisión regional, así como Claudia, y en muchos centros. Y el tema que a mí me importa, y bueno, que hablaba con Claudia y que me invitó a esta plática contigo, Antonio, que por cierto, aquí en México hay también un sacerdote que se llama Antonio Moya. Creo que es la persona más íntegra que conozco del Opus Dei, y por lo mismo, como ha luchado contra el Opus Dei, es una persona que desde hace muchos años se enfermó, siendo el médico muy fuerte, una persona increíble, lleva unos 20 años enfermo, cáncer, etcétera, porque yo creo que el Opus Dei chocó con su personalidad. Y bueno, y te digo, se llama Antonio Moya. Pero bueno, el asunto es que siento que todo lo que cuenta Claudia y lo que platicabas, Antonio, ahora que viene el cambio o la revisión de estatutos o la propuesta de estatutos al Vaticano por parte del Opus Dei, esta parte debe quedar muy clara. Todos los que trabajamos en el Opus Dei no recibimos dinero. A mí, igual que dice Claudia, me pasó. Yo trabajaba en la comisión y me decían, bueno, no te daremos dinero, pero en tu centro lo tomarán como si tú trabajaras y podrás pedir todo lo que necesites. Lógicamente que cuando pedía para zapatos, pues me decían, es que tú no ingresas dinero, ¿verdad? Entonces, ahí era donde empezaba el problema, ¿no? Porque trabajaba igual que dice Claudia, supuestamente eran nada más 5 horas al día, pero terminaban a veces siendo 10, y muchos sábados, por no decir casi todos los sábados, y muchos domingos, ¿no? Sobre todo si era días en que llegaban cartas del prelado y había que enviarla a los centros, en fin, cosas de ese tipo, había que ir hasta los domingos. Pero no tenía dinero y luego no tenía para zapatos, ¿no? O para ir al médico, etcétera. Entonces, creo que el Opus Dei debería dejar muy clara cuál es la relación de la gente del Opus Dei que trabaja en las actividades del Opus Dei. En concreto, por ejemplo, pagándoles la seguridad social. Aquí en México sí hubo un estudio, en los años 90 se hizo un estudio para ver si metían a las numerarias auxiliares, que eran cientos, al Instituto Mexicano del Seguro Social, que ahí están todas las cuotas de pensión, cesantía y vejez, enfermedades por incapacidades, en fin, ¿no? Tendrá muchos fallos el seguro, pero al menos esas cuotas sociales han funcionado muy bien para millones de personas en el país. Y luego de hacer ese estudio, decidieron que no, que preferían pagarlo todo, ¿no?
se me hacía un poco raro porque estando tanto un numerario enfermo, y yo supongo que también numeraria auxiliar y numeraria, era más barato ir a la Seguridad Social y conseguir los medicamentos, al menos, ¿no? Porque había muchos medicamentos muy caros que no los terminaban comprando por ser caros, que se los pudo haber dado la Seguridad Social, tal vez no el medicamento de patente, sino un similar o con la sustancia Un activa. genérico, quieres Un decir. genérico, Un genérico, exactamente, ándale, exactamente, sí. pero servía. A mí, luego ya cuando trabajé por fuera del Opus Dei, me sirvió mucho y me he mantenido de la seguridad social. Entonces no lo hicieron. ¿Qué pasa si esos cientos de numerarias auxiliares las hubieran dado de alta? Bueno, que la ley de 1973 era muy generosa con las aportaciones, luego en julio de 1997 fue cambiada, pero si tú hubieras trabajado una semana, porque aquí en México se cotiza por semanas, con una semana que hubieras cotizado con ley 1973, ya tendrías derecho a esa ley, aunque luego hubiera llegado 1997. El asunto es que ahorita esta gente podrías estar alcanzando, voy a hablar en términos de dólares para que se entienda, pero por ejemplo podrías estar cotizando entre 2,000, alrededor de $2,000 o entre 1,000 y 2,000 dólares mensuales, estas numerarias auxiliares si hubieran tenido un sueldo, aunque no se los hubieran dado, pero que tuvieran tenido entre 1,000 y 2,000 dólares estarían recibiendo ahorita de pensión, porque vuelvo a insistir, era una ley generosa la de 1973. Además, hubieran tenido para su casa, porque también la Seguridad Social incluía una cuota para el Instituto Nacional de Fomento a la Vivienda. Y eso se pagaba por medio del Seguro Social. Entonces, hubieran tenido vivienda. Entonces, el Opus Dei tendría ahorita cientos de casas de esas personas que no quiso cotizar en su momento. Entonces, bueno, fue una decisión muy mal tomada. Ahorita ya no es así, por la ley 1997 ya la ley no es generosa, pero lo que quiero decir es que hubieran sido cientos de personas, numerarias auxiliares o numerarias, como en mi caso que trabajamos en el Opus Dei, que hubiéramos tenido ahorita una buena, o tendríamos una buena pensión, una jubilación y la posibilidad de una casa, no muy grande, pero pequeña, finalmente una casa. Entonces, yo creo que el Opus Dei debe dejar muy claro cuál va a ser la relación en la seguridad social de las personas del Opus Dei que trabajan para el Opus Dei. No me refiero a las universidades o colegios, sino que trabajan en las comisiones regionales, en las delegaciones o en los centros, ¿no? Eso. Y número dos, el otro tema que le comentaba a Claudia que me gustaría platicar aquí es, hay un vicario judicial, ¿no? Yo trabajé junto a él, el padre Alberto Pacheco, que es precisamente un caso, yo digo que en el Opus Dei todos terminan alguna vez apestados, ¿no? Pasas de victimario, pasas a ser víctima, ¿no? Alberto Pacheco, abogado muy famoso en todo el Opus Dei, se hizo sacerdote en 1994. Bueno, murió totalmente apartado y deprimido en el año 2013, o no, creo que febrero del 2014 murió, apartado y deprimido. Ya nadie le hacía caso. Era el vicario judicial, primero en el Opus Dei y luego en la Arquidiócesis de México. El asunto es que cuando alguien se iba a quejar con él, resultaba peor, porque tú decías, oiga, vicario judicial, este director me está diciendo estas cosas, está abusando de mí. Y entonces, en vez de ayudarte, inmediatamente, como ya era ir contra un director tuyo, te hacía mal, esa era la mentalidad en el Opus Dei, inmediatamente si tú decías algo mal de tu director, pues eras un rebelde, eras un infiel, no eras leal, ¿no? Entonces ya se iba contra ti. Luego, en la Arquidiócesis de la Ciudad de México pasó una cosa parecida. Castigó a un sacerdote, el presidente Enrique Peña Nieto, que es el presidente anterior de México, estudió en la Universidad Panamericana del Opus, fue alumno del padre Alberto Pacheco, bueno, antes de ser padre, y él le ayudó siendo sacerdote a divorciarse.
canónicamente de su primera esposa. Y, perdón, del primer esposo de la mujer con la que se quería casar. Era una artista esta mujer, o es una artista. Y entonces el sacerdote que casó a esta artista decía, no, pero si el matrimonio fue válido cuando le preguntaron por estas y estas circunstancias, bueno, pues entonces el vicario judicial de la Ciudad de México lo castigó, le negó decir misas, en fin, ¿no? Lo trató muy mal. Entonces, eso es lo que pasaba, ¿no? Que también, si tú querías pedir la ayuda, siendo una prelatura y supuestamente lo que quería el Opus Dei, terminabas peor, ¿no? Terminabas doblemente castigado por tu director y por el vicario judicial del Opus Dei. Entonces, yo siento que también esta es una cosa que deberíamos impulsar desde foros como estos, Antonio, bueno, Jordi, Manuel, Claudia, la otra persona que está aquí, que dice usuario, por eso no digo tu nombre, de ver cómo el Opus Dei, verdaderamente el vicario judicial se convierte en un juez imparcial de esos casos de abuso. Y que también estarían desde luego los casos como Claudia y de toda esa gente que no se metió a la seguridad social. Bueno, eran los dos puntos que quería mencionar y muchas gracias. Bueno, pues ya hay una cosa que me interesa mucho, si me permitís, que tenéis desde luego todo el derecho del mundo de no responder y nadie os va a decir nada. Yo estoy muy interesado en saber... Aquí te vamos a responder a todo. Vale, ¿cómo habéis rehecho vuestra vida? Si os ha dejado secuelas, si os ha costado mucho rehacerla y en qué punto estáis. Ya sé que son muchas preguntas y es sobre personales, que insisto que si no queréis responderlas lo entenderé, pero me interesa saber cómo habéis podido superar todo esto porque es durísimo. Sí, es difícil superarlo. Yo, como dije en un principio, tuve mucho el apoyo de mis padres. Entonces, con mi mamá somos como si fuéramos hermanas, ¿no? Y ella me apoyó en todo, pero al salir, imagínate, Jordi, que me dijeron eso, que no había nacido varón para mí. ¿Te das cuenta? ¡Qué barbaridad! Y cuando yo me fui de la obra, o sea, mis padres son muy practicantes y todo eso. Y empezaron a revolotear, a revolotear. Entonces uno tenía como ese, viste, escudo porque te queda eso, ¿entendés? Y bueno, yo tuve el ejemplo de mis padres, y bueno, y no sabía en ese entonces cómo el tema de enfrentar eso, ¿no? El noviazgo, los pretendientes, me invitaban por ahí algunos a salir y yo era, viste, como que ponía un escudo en distancia, me sentía incómoda. O sea, pasó muchísimo tiempo que tuve así varios pretendientes y entre ellos, por ejemplo, uno me impresionó lo que me dijo, que parecía que yo era un iceberg, que había un iceberg entre él y yo. ¿Viste? Eso se me quedó marcado, o sea que no podía nada. O sea, porque sí, yo tenía como ese freno. Bueno, siempre lo tuve, porque a mí me gusta que me respeten. Bueno, después pasó mucho el tiempo y en el 2008 me casé con el que es ahora actual mi marido, tengo una nena y bueno, y estoy feliz de la vida. ¡Bravo! Y a esto lo he superado, pero hay muchas de mis compañeras que esto le ha dejado secuelas porque han pasado cosas que yo no he pasado, ¿viste? Y es difícil, por eso es que los invito a que entren a otros historias. Hay mucha gente también, por ejemplo, yo admiro a una persona, una española, que pasó muchas cosas fuertes en la obra, pero que hizo eso, un corte y un nuevo comienzo y a disfrutar la vida, ¿sí? Que eso está bueno, ¿sí? Contó su historia y ahora está viviendo la vida de 10. Así como, bueno, yo también la estoy viendo y yo la sigo, o sea que conozco parte de España, ojalá que alguna vez pueda cruzar el charco
y ir a ver a esta persona y bueno, y a ver Y a a un montón. nosotros, no te olvides de pasar por Barcelona también, ¿eh? Y avisar. Pero bueno, yo pienso que Dios va a hacer justicia, Dios va a hacer justicia. Yo a muchas le dije, gracias a Dios tenemos un buen abogado que nos representa, ¿sí? Y que nosotros estamos como siempre, vamos con la verdad, o sea, así. O sea, ellos, los del Opus, solo emiten comunicados, cosas así, pero no. Bueno, ya Dios sabrá cómo esto continúa. Yo pienso que vamos a ganar porque es así. O sea, la verdad siempre triunfa porque es así. O sea, Yo con la creo verdad. que con la actitud y lo que has hecho saliéndote, casándote, siendo madre y todo esto, ya has ganado. Ahora Exacto. sería bonito también ganar lo otro, pero la batalla, la gran batalla ya la has ganado. Estoy de acuerdo. Exacto. Sí, sí, yo soy una persona, Jordi, muy sociable. Y mira, te voy a contar una cosa. Por ejemplo, dentro del Opus Dei nosotros teníamos prohibido mirarle a la cara a los numerarios. Imagínate. Bueno, yo no sé si sería una desobediente o algo así, pero yo le miraba la cara, porque yo los veía, ellos decían que nosotros éramos una familia, entonces una familia mira a sus hermanos, como decía Antonio, que nos trataban a nosotros. Yo los miraba, sabía muchas cosas de ellos, ya que de hecho trabajé bastante tiempo en la comisión regional, y bueno, me desvivía en tener detalles. De hecho, por ejemplo, conocía personas que estuvieron en el gobierno, en el gobierno argentino, que eran supernumerarios y que a veces salían algunas noticias así contradictorias, y yo me cruzaba con esta persona y le decía que, bueno, que yo estaba rezando por esa situación que él estaba pasando en ese momento la parte política, ¿entendés? Era una persona que fue presidente de la Corte Suprema de Justicia, ¿sí? O sea, yo no tenía esos reparos. Yo me mandaba así, y por ahí le decía, cuando lo veía cabizbajo, le decía, bueno, porque yo me enteraba por los periódicos, porque salía el nombre, el apellido y todo eso, y le decía, ánimo, que nosotros estamos rezando, o sea, porque yo me sentía como familia en el Opus Dei y quería dar ese espíritu de familia. O sea, como yo estaba compenetrada con eso, con la obra ahí dentro, y cómo yo quería, o sea, yo me tomé todo muy en serio. Por eso te digo que esto que nos decían a nosotros de no mirarle a los ojos, yo le miraba porque, o sea, ellos decían de no mirar porque por ahí uno podía tener pensamientos impuros, pero imagínate cómo la Virgen miraba a los apóstoles, ¿o no? Y bueno, y si nosotros éramos eso, éramos las hermanas, a nosotros nos llamaban el fundador las hijas pequeñas, ¿entendés? Entonces uno tenía que ver que estuviera bien, que estuviera esas cosas así. Y bueno, y después yo también era medio liberal, había algunas supernumerarias, que son las señoras casadas, que me invitaban a participar de otras actividades fuera de la residencia, y a mí eso me encantaba. Y iba a reuniones de movimientos pro vida y todo esto para ayudar a los demás, que a mí eso me gustaba mucho. Y bueno, y me parece que fui una de las pocas, estando dentro del Opus Dei, que podía hacer eso, ¿sí? Pero, por ejemplo, después se contaba a la hora de tener estas reuniones de familia que se llamaban tertulia, se contaba poco y nada de lo que yo salía en estas organizaciones gubernamentales pro vida. A veces se contaba y a veces no. De hecho, por ejemplo, te voy a contar, en la escuela hotelera donde yo estudié se hizo un libro de recetas de cocina, del cual yo promoví muchísimo este libro y lo vendí. Y a esta persona que fue presidente de la Corte Suprema de Justicia, que estuvo un poco mal, logré venderle un libro y él pensó que yo se lo estaba regalando. A los poco tiempo, este señor
apareció ahí a la comisión regional, que era una portería donde yo atendía los teléfonos, abría las puertas, todo eso, con un paquete inmenso de bombones. Imagínate, era mucho más valioso los bombones que ese libro que habíamos sacado nosotros. Y yo lo entregué a esa caja enorme de bombones, pero me dijeron que no dijera nada, ¿entendés? Después eso lo habrán puesto, no sé, yo no los vi, si lo pusieron para alguna fiesta o alguna celebración, lo habrán repartido a alguien, o a nosotras, o a los varones, o a las mujeres. Pero viste cómo había cosas que no podías contar, ¿no? De lo que te pasaba a vos. Bueno, Yo es el día... simple. Sí, dime, perdona. No, quería di. decir que hace tiempo me enteré de una cosa que aún me estoy riendo ahora, que decían, no sé si era el Opus o el Vaticano, o los dos, que no miráramos a nuestro cónyuge con concupiscencia. Yo, coño, pues sin concupiscencias que no puedes hacer niños ni en in vitro ya. Eso, Por el amor de eso, Dios, vaya tonterías. oye, eso seguro fue el Opus Dei, ¿eh? Sí, seguramente. Os voy a contar una cosa que os vais a quedar de piedra. Un amigo mío, catedrático aquí en España, muy conocido, hace ya años fue a Roma. Y no sé si fue por curiosidad o porque le habían hablado, tal. Bueno, el caso es que fueron a Villatevere, que es donde la casa central del Opus Dei, y querían ir a rezar delante de la tumba del fundador del Opus Dei, que está en la cripta de Villatevere. Entonces iban con su niña, que tenía 5 años, 5 años. Y era verano y les dijeron que no podían ir porque la niña no llevaba mangas. O sea, iba con un vestidito y el vestidito llevaba los brazos al aire. Una niña de 5 años, y no les dejaron entrar porque la niña, por lo que se ve, según ellos, iba poco, vamos, que llevaría un vestidito normal y tal, pero iba con los bracitos al aire. Bueno, pues Así no era. En los comedores del Opus Dei no puedes ir con manga corta, aunque Ya. haga calor, o sea, en ciudades calurosas, precisamente para no provocar la a las imaginación eso sí, ya. funerarias, ¿no? Bueno, Un breve comentario, si me permitís, por mi parte. En primer lugar, desde luego, como hice el otro día con Antonio, os agradezco muchísimo vuestro testimonio, no ya el de Antonio, que se lo dije el otro día, sino también a Claudia y a Guillermo, porque lo que transmitís es sencillamente tremendo, desde todos los aspectos, muy especialmente en el aspecto más evidentemente humano, ¿no? Y por lo tanto, mi total y sentido apoyo de verdad. Dicho esto, habéis dicho en un momento determinado una cosa que por mi deformación profesional quisiera algo que muy probablemente lo tenéis ya presente, pero no está de más, ya que lo he detectado, pues no está de más de comentarlo en estos momentos, ¿no?, que tengo la oportunidad. Habéis dicho que durante muchos años habéis prestado servicios, o al menos las mujeres, no sé, los hombres, pero sin cotizaciones a la Seguridad Social. Entonces, también los hombres. También los hombres. Pues sí. Al menos lo que os tengo que decir, y seguro que vuestros abogados lo saben y en su momento podrán apoyaros en lo que necesitéis, es que los años de cotización en prestaciones que hayáis efectuado pueden tenerse en consideración en el momento en que pidáis cualquier prestación de la Seguridad Social, por ejemplo, la jubilación. Pongo un ejemplo.
que para jubilarse, bien para que se os reconozca el derecho o bien para que el importe de la prestación de jubilación sea un importe adecuado, se puedan tener en consideración los años de prestación de servicios que no cotizaron por vosotros. Evidentemente, eso requerirá en su momento, si es que lo precisáis, una actuación que será necesariamente judicial, eso sí, para que por una parte se pueda reconocer esa prestación de servicios como una prestación asimilada a la laboral y que el no haber cotizado, la responsabilidad de esa falta de cotizaciones, imputable a la entidad que sea, pero eso no será impedimento, al menos en España, no es impedimento para que se os reconozca la prestación de jubilación o la que fuera de la Seguridad Social en los importes que hubierais devengado derecho caso de que las cotizaciones se hubieran llevado a cabo. Ya sé que lo que transmitís tiene un alcance en todos los sentidos mucho más profundo, pero me ha parecido que no estaba de más haceros esta pequeña aportación por mi deformación profesional. Oye Gracias Manuel, de todas formas. Oye Manuel, gracias. Dos preguntas rápido. Dime. Yo no tendría manera de demostrar todos esos años que estuve trabajando el Opus Dei, porque así es, el Opus Dei no hay documento de nada y además se tritura. O sea, tú en todas las casas del Opus Dei, Antonio no me dejará decir que no, existe una trituradora de papeles y continuamente todo lo que se ponía por escrito al año se trituraba, ¿no? Sí, Guillermo, sobre este aspecto que me dices, que ya sería un tema probatorio de cara a la reclamación que en su día hubiera que hacer contra la entidad gestora de la Seguridad Social y también contra la empresa o la entidad que no cotizó por ti, ese sería un tema no de planteamiento, sino de carácter probatorio de cara al juicio. Ahora bien, todos sabemos que no solo los documentos sirven como prueba. Eso sería ya cuestión de estudiar el caso concreto en su momento para ver qué pruebas son las que podrían posibilitar que un juez reconociera la existencia de esa prestación de servicios. ¿Y no prescribe la prestación? O sea, dice, a oye, efectos, es que no, eso es un punto muy importante, sí, porque a efectos de lo que yo os acabo de decir, que es del reconocimiento de la prestación de seguridad social o del importe de la prestación que se os pudiera reconocer, no hay esa prescripción. La prescripción se produce, digamos, respecto a las cotizaciones no efectuadas como pago de esas cotizaciones, pero el derecho a la prestación de seguridad social, a esos efectos no habría prescripción. Ok, gracias. Sí, sí, lo nuestro, nuestra denuncia va todavía más allá del tema laboral. Lo sé. Yo por eso simplemente he querido hacer un apunte que estoy convencido que ya lo tienen en cuenta vuestros asesores, pero por si acaso. Sí. Algo así que a mí me duele muchísimo es el tema de los enfermos en el Opus Dei, que ahora se tocó mucho, recién Guillermo dijo de este sacerdote y todo eso. Bueno, yo fui testigo, también testigo, bueno, estaba en una burbuja, es lo que veo. Yo vi chicas en las camas, a mí me mandaban a rezar junto con ella, porque nosotros tenemos unas normas de piedad, teníamos unas normas de piedad, que se rezaba el rosario, se hacía 15 minutos de lectura, media hora de oración, todo eso, y me llamaba la atención que una estaba postrada en su cama y ni abría los ojos, y así muchas enfermas, y después con el transcurrir del tiempo también me di cuenta
que las estaban empastillando, ¿sí? Y también doy constancia de eso porque hubo varias ocasiones, por ejemplo en Buenos Aires, yo me encargaba de comprar la medicación. Me mandaban las directoras, iba a la farmacia y compraba la medicación. Y cuando traía la medicación, a mí vi algunos remedios que me sonaba que lo tomaban mi abuela. ¿Cómo lo tomaba esta que era mucho menor que mi abuela? Y después, bueno, al salir del Opus Dei me enteré eso, que ahí me cerró todo. También acá en Rosario, yo era encargada de comprar remedios para las chicas. Yo por suerte no llegué a ese extremo, pero sí notaba y noté a mucha gente deprimida. De hecho, tuve un contacto con una numeraria auxiliar que sigue en el Opus Dei y yo le dije, ¿sabes lo que a mí me da tanta pena? ¿Por qué empastillan a la gente? Y esta me contestó, es que lo necesito, porque si no, no puedo funcionar, ¿sí? Después, a raíz de la denuncia esta nuestra, acá una periodista de Rosario me hizo una entrevista y todo así, y logré contactarme con una mamá muy mayor, con una familia, y yo a esta persona la conozco, la conocí cuando estando dentro del Opus Dei, y el hermano me decía, a mí me entregaron a mi hermana como un estropajo, me la dejaron, o sea, porque se enfermó, se deprimió, y ya no, como que ya no le sirvió más para el Opus Dei, y se la dejaron a la familia. O sea, ¿por qué llegar a ese extremo si tanto ellos inculcan que somos una familia? ¿Viste? Todas cosas que me fui enterando después, y cosas que vi después, y que me fueron cerrando. Que yo estuve rezando delante de esta persona y no sabía que esa persona estaba empastillada y que yo fui también culpable de comprar, bueno, yo obedecía, de comprar esos remedios, ¿no? Esos remedios para esta gente. Bueno, y es así, es triste lo que pasó mucha gente que salió, lamentablemente, salió muy mal del Opus Dei, ¿sí? Y que no pudo quizás rehacer su vida y que sigue enferma, es triste, es muy triste. Voy Que uno a, quiere por ahí ayudar y no puede porque ya la familia no quiere líos, no quiere que esto salga a los medios, porque es poner mucho a la gente, sí, es ponerse. Pero bueno, espero que estas cosas cambien, ¿sí? voy a decir Bueno, un apunte sobre esto. Yo, en los 42 años que he estado en el Opus Dei, he visto esto que tú has comentado, lo he visto en no pocos casos, ¿no? De numerarios que han terminado totalmente destrozados psíquicamente, ¿no? A ello ha contribuido, por una parte, esa presión psicológica tan fuerte, y luego un sentido de culpabilidad que lo utilizan para, bueno, cada vez menos, claro, porque también es cierto que han recibido muchos palos, ¿no? Pero cuando alguien se sale del Opus Dei, no es mi caso, ¿eh? Pero he podido observar que ha habido gente que ha pasado desde el punto de vista psicológico y psiquiátrico verdaderos calvarios porque se juntan ahí un fuerte estrés, una sensación de fracaso total de la vida, una sensación de culpabilidad, porque digamos que además desde el punto de vista social, cuando alguien se ha ido del Opus Dei, lo que socialmente ha sucedido cada vez menos es que la mayor parte de la gente que es muy dada a clasificar a los demás entre buenos y malos, pues tiende a pensar que la buena es la institución y el malo es el que se ha ido del Opus Dei, que es un cabrón, un traidor a Jesucristo, un traidor al Opus Dei, etc.
Y eso pues a más de uno, bueno, y por supuesto que siempre nos han dicho, bueno, y el fundador lo ha dejado por escrito, o sea, que el que se va del Opus Dei, para empezar, no va a ser feliz durante el resto de su vida y se juega la vida eterna. O sea, eso está escrito, eso no me lo estoy inventando, y el vocabulario en Comisión Regional de México lo puede aseverar. Así es, sí. Eso, desde el punto de vista psicológico, crea un problema enorme a quien se va. Yo cuando me fui del Opus Dei, yo estas ideas las tenía muy claras, ¿no? Y yo tenía muy claro que yo me iba del Opus Dei en un acto de amor a Jesucristo, porque a mí lo que me ha movido siempre es el amor a Jesucristo, y yo me di cuenta de que yo lo que quería era seguir a Jesucristo y no seguir al Opus Dei. O sea que, y entonces, pues yo el día que me fui del Opus Dei, pues no experimenté ninguna sensación amarga ni nada. Dormí perfectamente igual que los días anteriores y que los días posteriores. No me produjo el más mínimo sobresalto ni nada. Y lo único que yo temía era que cuando, que toda la gente que me conoció de toda la vida como numerario del Opus Dei, pues cuando se enteraran de mi nueva situación, pues me iban a crucificar, poco menos, ¿no? Y sin embargo pasó lo contrario, como ya me parece que he comentado aquí, ¿no? Y es que los que eran amigos míos pasaron a ser muchísimo más amigos, y me pasó una cosa llamativa, que es algo parecido a lo que le pasó a Claudia, y es que gente que yo les tenía por amigos, pero que parecían un poco reservados, desde que yo me fui del Opus Dei empezaron a ser grandes amigos, porque se ve que dijeron, bueno, este tío ya ya tiene las plantas de los pies pisando la tierra, y no como antes, que iba un poco por las nubes, ¿no? Y luego también otra cosa, que digo esto porque también, como Jordi nos ha preguntado antes cuál fue nuestra sensación o cómo rehicimos nuestra vida. Yo una cosa que sí me propuse fue la siguiente, ¿no? Digo, bueno, vamos a ver. Aquí yo no soy el malo de la película. Yo me he ido con una rectitud de conciencia total, lo mismo que he tenido la conciencia recta cuando he sido de los Opus Dei, ¿no? Entonces, no voy a permitir que nadie me calumnie. No lo voy a permitir. Entonces, bueno, pues lo primero que hice fue mandar 800 y pico mensajes de WhatsApp a todos mis amigos y conocidos para decirles de primera mano mi nueva situación. De esos 800 y pico mensajes, solo 3 me atacaron. Los demás me felicitaron todos o no me contestaron, ¿no? Pero solo 3 me atacaron. Entonces a esos 3 les contesté diciéndoles, oye, mira, me acabas de calumniar, a pesar de que te he contado sinceramente este paso de mi vida, y no te lo voy a tolerar. De tal manera que te doy 24 horas para que me pidas perdón, o te prometo que jamás volverás a tener noticias de mí. ¿Sí? Uno de ellos es una prima mía. Ninguno de los 3 me pidió perdón ni rectificó, y yo lo que hice fue borrarles de mis contactos de WhatsApp y se acabó. O sea, uno de ellos ya ha fallecido. Esos 3 tenían que ver con el Opus Dei, porque ese dato sería importante. Bueno, mi prima no. Mi prima, lo que pasa es que tuvo tan poca valentía que no lo puedo asegurar, pero me parece que lo habló con otra prima mía que sí es del Opus Dei, y la otra me parece que no dio la cara, y la que dio la cara fue esta, y se fue a calumniarme en nombre de la otra. Como yo no tenía pruebas de que fuera la otra la que estuviera detrás, yo me dirigía a ella, que es la que me había calumniado, y le dije, oye, mira, te doy 24 horas, o rectificas esto que acabas de decir de mí, me pides perdón,
y por supuesto estarás perdonada, o te aseguro que no vuelvo a tener contacto contigo. O sea, y así fue. O sea, que pasaron 24 horas, no dio señales de vida y le borré de mis contactos. Y bueno, o sea, yo soy una persona de paz, pero creo que es muy importante que nosotros nos respetemos a nosotros mismos si queremos que los demás nos respeten, ¿no? Y viceversa. Si queremos respetar a los demás, lo primero que tenemos que hacer es respetarnos a nosotros mismos, ¿no? Y a mí por lo menos esto, yo, digamos que me parece que, bueno, que no estoy arrepentido de haber actuado así, porque creo que a mí me ha servido también para respetar a los demás. O sea, el exigir que otros me respeten, pues me lleva a respetar a los demás, ¿no? Pero bueno, que quiero decir que esto es lo único que en mi caso concreto hubo, así un poco de una situación un poco difícil